Vamos a ver fisiología gastrointestinal. Recordemos que tenemos la digestión comprende una parte química y una parte mecánica, ¿no? Cuando es química, es justamente realizada por quién, los jugos digestivos, se da la descomposición de alimentos y estos se transforman en nutrientes. Y la mecánica, como su nombre lo dice, es por fragmentación, sobre todo donde tenemos la digestión mecánica a nivel de los dientes, ¿no? Cuando inicia la digestión a nivel de la boca, los dientes ayudan a esta digestión mecánica, a la masticación. En la boca tiene los dientes, las glándulas salivales, los cuales van a producir la saliva que facilita la deglución. Este es un cuadro resumen de básicamente algunas cosas puntuales de lo que vamos a ver y aunque no parezca, sí salen preguntitas. Me parece que preguntaron por la digestión mecánica y dónde inicia la digestión. La digestión comienza en la boca, ¿no? Porque estamos mencionando, de ahí nace la parte química, mecánica. La química por las enzimas, los jugos digestivos y la mecánica que ya acabamos de mencionar. Faringe está constituido, interviene en la deglución, el esófago de igual manera, el estómago tiene las glándulas fúngicas que van a producir el jugo gástrico. Intestino delgado vierte en el páncreas que produce el jugo pancreático, el hígado que produce la bilis. Esto tiene vellosidades y repliegues que van a facilitar la absorción, ¿no? Entonces, ¿dónde ubicamos mayor absorción? A nivel del intestino delgado. Las glándulas intestinales van a producir el jugo intestinal. En el intestino grueso realiza la absorción de agua, almacena y compacta las heces. Este es un punto. Ya, de acá también salió preguntas, por eso que lo puse. Preguntaron por, si no me equivoco, el sistema parasimpático y una de las funciones. Creo que no sé si debo haberlo puesto ahí en ese, porque aparte también he incluido más preguntas de gastro en el PPT de repaso, que todo esto ya les compartí, está en en el grupo de Teams, ahí está tanto este PPT como el otro. Ya, entonces el sistema parasimpático de acá, acuérdense, relaja esfínteres y el simpático contrae esfínteres, ¿no? Em, Acordarse, obvio que, a ver, el simpático se activa como una respuesta de lucha o huida cuando uno está podría decirse ansioso, preocupado. Entonces, cuando estamos así, o por ejemplo, si se acerca a alguien que les va a robar y en ese momento ustedes no, lo primero que piensan no es que quieren ir al baño, ¿no? Lo primero, su primer instinto es que quieren huir. Entonces, básicamente en ese momento no, contrae los esfínteres. Cuando uno ya está relajado, ya está tranquilo, ahí ya aumenta la peristalsis y se relajan los esfínteres. Así que esto ahí apuntadito. El estómago, bueno, el tubo digestivo está formado por la serosa, el plexo mucoso, la capa muscular longitudinal y la muscular circular. Entre ambas tenemos, entre la capa mucosa y la capa muscular circular, tenemos el plexo submucoso, plexo de Meissner. Acuérdense con la inicial submucoso, ¿cuál es su función? Las secreciones. Y el plexo mientérico de Auerbach empieza mientérico, ¿no? Con la M de movimiento. Esa es su función de cada uno. Esto de acá también viene, preguntan bastante por la función de la gastrina o de la colicistoquinina o de la secretina. Así que a ver, un repaso. La gastrina tiene su origen en las células G, donde se ubican antro gástrico, intestino delgado proximal. Y esto de acá preguntaron, aumenta la secreción de ácido, ¿no? De ácido, y quienes nos acidifican el ácido clorhídrico y la pepsina, que también tiene una función ahí. Aumenta también el crecimiento de la mucosa del estómago e intestino, aumenta la motilidad gástrica y disminuye la intestinal. Pero lo principal acá es la célula G y que aumenta la secreción de ácido. Ese es un ejemplo del síndrome del Soliger-Ellinson, porque, bueno, este tumor se denomina un gastrinoma. ¿Y qué dijimos? Que esto, entonces, como su nombre dice, gastrinoma, produce gastrina. ¿Y qué hacía la gastrina que acabamos de decir? Aumenta la secreción de ácido por el estómago. Entonces, eso es básicamente lo que va a ocurrir ahora. La colicistoquinina, origen en el intestino delgado proximal, esta de acá preguntó también. Contrae la vesícula biliar, una de las funciones, y tal vez acuérdense, si justo hay una inicial que coincida por ahí, acuérdense, ¿no? La C de contracción de la vesícula biliar. Así. ¿Qué más hace? Secreta el jugo pancreático rico en enzimas, inhibe el vaciamiento gástrico. Una leída a esto porque han preguntado por la función de contracción de la vesícula biliar, pero no es la única función, también tenemos estas de acá. Aumenta la acción de la secretina. ¿Y qué hace la secretina?
fomenta la producción del jugo pancreático, ¿no? Justo lo que está acá. Este también puede venir. Creo, le he subrayado, creo que ha venido también. La secretina aumenta la secreción del bicarbonato pancreático, de los jugos pancreáticos. Disminuye la secreción ácida, sí, básicamente esto es un antagonismo, ¿no? Disminuye la secreción ácida, entonces aumenta la secreción de una base, en este caso del bicarbonato. Y disminuye el vaciamiento gástrico. Este de acá, péptido inhibidor vasoactivo, ¿qué hace? Inhibe la secreción gástrica también. Estimula la secreción de electrolitos y agua. Entonces, ¿qué va a haber en este tumor acá? Que esto también salió de sus diagnósticos, no le he puesto a pruebas. El lipoma secretan este de acá, el péptido intestinal vasoactivo, ocasionando el síndrome de Verme-Morrison. Entonces, si dijimos que eso inhibe la secreción y estimula la secreción de electrolitos y agua, por consiguiente, y relaja también los esfínteres, por consiguiente, ¿qué va a ocasionar? Una diarrea, ¿no? Diarrea acuosa, está perdiendo electrolitos, entonces una hipopotasemia y puede llegar a una insuficiencia renal. La digestión, como dijimos, comienza en la boca. Ya. Esta puede ser de tipo mecánica por medio de la masticación o de tipo química por medio de la liberación de enzimas. Tenemos a ver un ejemplo. Lo primero que se consume, almidón, glucógeno. Entonces acá tenemos la acción de estas dos enzimas son principales, amilasa salival o tialina y la lipasa lingual. En este caso, la amilasa salival, como dice su enzima amilasa, desdobla este almidón glucógeno en moléculas más pequeñas, en maltosa y dextrinas. De acá, básicamente acordarse que en la boca tienen estas dos enzimas, lipasa lingual y amilasa salival o tialina. La lipasa lingual actúa, como dice, a nivel de desdoblar los triglicéridos en moléculas más pequeñas, en este caso ácidos grasos y monoglicéridos, y la amilasa en relación a desdoblar el almidón y el glucógeno. En el estómago tenemos una digestión mecánica también con las ondas peristálticas que favorecen el mezclado y esto más las secreciones gástricas nos va a formar el quimo. En la digestión química, como dijimos a nivel químico, tenemos las enzimas, ¿no? Y esto de acá también acordarse. ¿Qué tenemos en las células principales o simógenas? Pepsinógeno y la lipasa gástrica. En las células parietales tenemos el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Cuál es la relevancia? Hay un tipo de anemia, seguro, anemia perniciosa, que hay un déficit de vitamina B12, es un tipo de anemia megaloblástica, como creo que lo mencioné cuando en la clase de hematología brevemente. Los tipos de anemia, uno es la anemia megaloblástica, ahí dentro de eso tenemos la anemia perniciosa también, que hay un déficit de vitamina B12, pero en este caso es porque hay una destrucción de las células parietales, ¿no? Del estómago. Entonces, como hay esta destrucción, no hay factor intrínseco. ¿Y cuál es la función del factor intrínseco? La absorción de vitamina B12. Entonces, no hay factor intrínseco, no se absorbe vitamina B12 y termina en una anemia. Y ya bueno, también pueden preguntarles de repente por si se suprime la acción, no sé, del ácido clorhídrico, entonces ¿a qué células? Serían las células parietales, ¿no? Las células parietales dijimos ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las principales, el pepsinógeno y la lipasa. También tenemos a las mucosas que secretan moco y las células G que ya vimos la gastrina, ¿no? Con su función. El pepsinógeno que estamos viendo acá de las células principales más la acción de este ácido clorhídrico nos da la pepsina y la pepsina va a servir para la digestión a nivel de las proteínas, ¿no? Su degradación. Degrada las proteínas en péptidos, en sustancias más pequeñas. Y el ácido clorhídrico disminuye la gastrina y va, como consiguiente, después a estimular la secreción de la secretina. Esto es lo que les comenté, la anemia perniciosa. Diagnóstico va a haber anticuerpos, anticélulas parietales, porque va a haber eso, que van a haber una destrucción de las células parietales, entonces no hay aparte de que tenemos la clorhiria, porque ¿qué dijimos también que estimulaba las células parietales? El ácido clorhídrico. Entonces no hay ácido clorhídrico, tenemos aclorhidia y tampoco tenemos el factor intrínseco, eso termina en un déficit de vitamina B12. Aquí está justo, y la vitamina B12 no puede ser absorbida. Digestión en el intestino delgado, también tenemos mecánico, con la parte de las ondas peristálticas, segmentación
que mezcla el quimo con los jugos digestivos, pero no impulsa el contenido intestinal. El que lo impulsa va a ser la peristalsis, el peristaltismo. Y la digestión química de los carbohidratos, que está mediada en este caso la amilasa pancreática a nivel del intestino delgado. Ya vamos a ver las enzimas pancreáticas. Amilasa, las destrinas, de acá, bueno, esto no están. A ver qué les pueden preguntar de aquí. Mm, tenemos las sales biliares. Acuérdense que todo tiene que degradarse, ¿sí? Los triglicéridos como tal son muy grandes y no pueden pasar, entonces necesitan de la acción de las sales biliares para que terminen en gotitas de grasa. Y los triglicéridos igualito. Actúa la lipasa pancreática y los convierte en ácidos grasos y monoglicéridos, lo que después conocen como los kilomicrones, que eso permite que ingrese y lleve. En el intestino grueso, esto de acá. Ya bueno. Inhibición de la producción de ácido clorhídrico, vimos, ¿no? Las células parietales. Enzima que permite la degradación de almidón en disacáridos como maltosa, la amilasa salival. Esto de acá sí, presten bastante atención porque vi varias preguntas de esto. Por cualquiera de estos preguntaban, por reflejos locales, cortos o largos. Reflejos locales, esto de acá, integrados por el sistema nervioso entérico, ¿no? Por la parte gastrointestinal, no está en comunicación con otros sistemas, o si podría decirse estómago, solamente eso, en eso se enfoca. Y esto de acá, también creo que preguntaban por secreción, ¿no? Una de las funciones de los reflejos locales y acá. Entonces, acuérdense todos estos por si acaso. Tiene la función de secreción, de peristaltismo, de contracciones de mezcla o de inhibición local. Se confunden porque acá por ejemplo, cuando ponen largo o te ponen eso, cuál era la función de los locales y te ponen una función de los local y las tres funciones de los largos. Entonces, si se acuerdan que estas tres no son, estos son de largos, y se acuerdan cuál es local, ya marcan directo. Ya, entonces locales integrados solamente por el sistema nervioso entérico, funciones, secreción, peristaltismo, contracción de mezcla, inhibición local. Ejemplo, ¿no? Si a la nivel de la mucosa se detecta algo, esto causa la distensión, lo que ha comido y el efecto, bueno, el efecto local, como dices, local, no va a viajar hacia ningún lado, se queda ahí mismo. Em, ya. Reflejos cortos, este de acá también preguntaron. Usualmente cuando subrayo algo, o bien si no lo subrayo y lo menciono es porque justamente lo menciono y ha venido, o bien lo subrayo porque considero que sí o sí tienen que recordar. Preguntaron algo por reflejos cortos y era, ¿no? ¿Hacia dónde van? Van del intestino hacia los ganglios paravertebrales, mientras que el local era dentro solamente del sistema nervioso entérico. Esto tiene gastrocólico, enterogástrico y cólico ilial. Preguntaron por el gastrocólico. ¿Cuál era la función? Acá le he puesto conceptos para que se puedan acordar. Gastrocólico aumenta la motilidad del colon en respuesta a una distensión del estómago, ¿no? Es decir, y bueno, básicamente eso, y preguntaron cuál era como que cuál era la función del gastrocólico y eso, ¿no? Aumentar la motilidad del colon. Ingresa alimentos, se distiende en el estómago y eso le envía señales al colon para que aumente su actividad motora. Pero a ver cuál es la función del enterogástrico. Reduce la motilidad y la secreción gástrica en respuesta a la distensión del intestino delgado, ¿no? Es distinto. Esta reduce la motilidad y es respuesta al intestino delgado. El cólico ileal afecta la motilidad del ilion en respuesta a la actividad del colon. Regula el vaciamiento del ilion del colon, ¿no? Para que se dé una adecuada coordinación de ambos segmentos. No puede haber tanto contenido que vaya mandando el ilion al colon porque no tiene que haber una regulación. Mientras pasa un lado, luego pasa el otro. Y los reflejos largos, vagovagales. Esto de acá también preguntaron, ¿no? ¿Cuáles los reflejos que van del estómago, entre el estómago y duodeno? O pueden preguntar por esto, reflejo doloroso, el reflejo de defecación. Estos cuatro de acá son parte de los reflejos largos. Eso de ahí sí les recomiendo que le den una leída. En varios distintos banquitos vi al menos una o dos veces. Y como dice largo, va desde un lado hacia otro, ¿no? No es como el local que era solamente en el mismo lado, en ese caso en el aparato gastrointestinal. Acá sí puede viajar, sí. Y esta es una función, este es un resumen también de lo que hemos visto esto de acá, una revisadita también. ¿Qué hacía la gastrina? Estimulaba el ácido gástrico, ¿no?
La colecistoquinina que vimos estimulaba la secreción pancreática de la secreción del bicarbonato, estimulaba la contracción de la vesícula biliar. La secretina, secreción de pepsina, secreción de bicarbonato. El péptido inhibidor gástrico estimula la liberación de insulina e inhibe la secreción de ácido gástrico. Y la motilina estimula, como dice, la motilidad. Esto de acá también vino, zonificación hepática. Y en varios, vino primero, no sé cómo quitarle ese, ya. Vino esto, preguntaban está entre la zona 1 y la zona 3. Preguntaron cuál era una función de la zona periportal. Y bueno, acuérdense que esa es la zona 1 y que hay ahí sangre rica en oxígeno y nutrientes, enzimas que participan en el ciclo de la urea y se da el metabolismo oxidativo y síntesis del glucógeno. En ese momento creo que preguntaron por la síntesis del glucógeno. En otra pregunta vi que preguntaron cuál es esto de la parte de que la sangre si era rica en oxígeno o pobre en oxígeno. De la zona pericentral pueden preguntar qué es la zona 3, que a la sangre acá es poco oxigenada, qué más, que se da el citocromo P450, el metabolismo anaerobio y biotransformación de fármacos. Esto sí, tal cual, una leída completa de esta diapo, porque sí puede venir. Bilirrubina, ya saben, les había explicado la otra vez cómo se da la formación de la bilirrubina o cómo, ¿no? Se da a partir de la degradación de los glóbulos rojos del sistema retículo endotelial. Este pasa de biliverdina a bilirrubina, pasa a la sangre unida en albúmina, porque la bilirrubina como tal no puede pasar así, entonces se une a la albúmina. En el hepatocito se une al ácido glucurónico y ocurre esa glucoronación y pasa de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, ¿no? Y en el colon forma parte del urobilinógeno y el estercobilinógeno que le da la pigmentación a la orina a las heces. Acá está. Se da a partir de la degradación de los hematíes, tenemos la bilirrubina indirecta. Captada por el hígado, ocurre este proceso de acá, es importante, glucoroconjugación. Entonces, a partir de ahí, la bilirrubina pasa a ser bilirrubina directa, pasa a los canalículos biliares, la bilis, y por eso que cuando tienen ictericia, usualmente hay un aumento de esto, ¿no? De la bilirrubina. Tenemos ya, y esto puede pasar a urobilinógeno, que 80% en heces, como el estercobilinógeno, que le da el color, y otro pequeño porcentaje se puede reabsorber o pasar a la orina. De esto de acá, tienen que darle una leída y acordarse como tal porque vino una pregunta y esto es bien puntual, no hay mucho para, podría decirse analizar aquí, es simplemente, podría decirse esto sí, memorizarse la diapositiva, porque preguntaron varias cositas así simples, preguntan, ay, ya, disculpa, ya. La capa muscular, esta de acá también vi que preguntaron. Respecto a la unidad defecatoria, la capa muscular entrelaza la longitudinal externa con la circular interna. O sea, les daban unos conceptos como para que vean cuál es cierto o cuál no lo es. Los esfínteres son estos dos. ¿Qué más vi? Que vino. De acá también preguntaron, por ejemplo. Pareciera que no, ¿verdad? Pero sí. Preguntaron cositas como el diámetro, ¿no? Creo que preguntaron acerca, una de cuál era cierto acerca del esfínter anal interno y, o cuál era falso. Y bueno, la cosa que una de las claves decía como que 5 centímetros y no es, pues, ¿no? Porque acá el diámetro es 0,5 y acá es músculo liso. En otra preguntaron, creo, dieron un concepto del esfínter anal externo y en vez de músculo estriado le pusieron músculo liso. Entonces, esto ya son cositas para recordar. El interno es con el músculo liso, el externo es músculo estriado, de repente acuérdense así, ¿no? La inicial, la E con la E, y el interno con músculo liso, ya ven como más o menos, pero, y los diámetros por si acaso, ya que no se olviden. A ver, de acá, ¿qué más vi que vino? De acá vino esto como tal. La unidad defecatoria, el reflejo defecatorio se da aproximadamente 50 mililitros, ¿no? Así que esto no hay mucho que explicar aquí porque son conceptos bien puntuales que los han sacado de una diapositiva y por eso ese punto lo pegaron en el examen como para relacionar. Así que esto también le dan más tranquilos ya una revisada.
Acá está lo que vino también, justo el llenado de la ampolla rectal de los 50 mililitros en la defecación. Y ahora sí, las preguntitas. En relación al sistema parasimpático del aparato digestivo, ¿qué era lo que dijimos que hacía? Chicos, participación para poder avanzar rápido, que son varios temitas. Como les digo acá, participen nomás. La cosa es que podamos avanzar y con tal que en su examen lo hagan bien, todo está chévere. Relaja los esfínteres Sí, muy bien, dijimos que relajaba los esfínteres. La digestión de los carbohidratos se inicia en... en la boca, con la masticación. Muy bien. Sí, perfecto. Reflejo que induce la evacuación del colon. No mencionamos, ¿no? Era el gastrocólico. Ahí habían, y le dejé por si acaso por eso porque en su clase vi que no les mencionaban mucho, o sea, les ponían sí cuáles eran los tipos de reflejo, estos de acá. El gastrocólico aumenta la motilidad del colon o la evacuación del colon. Les daban así nomás, creo. Entonces dije, y como vi que pusieron un concepto de justo del gastrocólico, entonces ya les puse un concepto de los tres por si acaso. Uy, ya. En relación a la colecistoquinina, ¿qué dijimos que hacía? Participación, chica. Además no puedo ver, no, dice que... Contrae la vesícula biliar. Bien, exacto, ¿no? Entonces dijimos incluso con la inicial para acordarse la C de la contracción de la vesícula biliar. En relación a la secretina, ¿cuál era lo cierto? Se libera como respuesta al jugo gástrico ácido que llega al duodeno. Sí, perfecto. Cuando tenía esa, si la gastrina estimulaba el ácido, la secretina básicamente era como algo lo opuesto, ¿no? Si hay ácido, entonces se libera como respuesta para contrarrestarlo. En relación justo a lo que les dije, viene reflejos. Los reflejos cortos digestivos, ¿cuál era lo cierto ahí? Esta de acá, ¿verdad? Van del intestino a los ganglios paravertebrales y regresan. Yo sé que era un poco, no, no hay problema si no se acordaron esta, no sé si decía un poco rebuscado, pero sí, viene reflejos, así que por eso les puse que le den una revisada. En relación a la gastrina, ¿cuál es lo cierto? Que le acabamos de mencionar, casi que lo opuesto a la secretina. Estimula la acción ácida. Y a esto que les comenté que sí que venía, la zonificación hepática. ¿Se acuerdan? La zona periportal es donde hay mayor síntesis de glucógeno. Ujú, sí. Acá la zona 3 es rico en oxígeno, no, ¿verdad? Esa es la zona uno. La zona uno es pobre en oxígeno, no, ¿verdad? Esa es la zona 3. La zona uno es pobre en nutrientes, no, es sí es rico en nutrientes. La zona 3 es rica en enzimas del ciclo de la urea, no, esa es la zona uno. Esto pueden preguntar así con cositas, pues, pero ya se acuerdan que en relación a la unidad defecatoria, lo que les dije que preguntaron, ¿no? El reflejo defecatorio produce 50 mililitros del contenido de la ampolla rectal. Esto ya fue algo más, podría decirse tal cual salió de la diáfano. En relación a la masticación, marque lo correcto. Esto que lo mencioné al La inicio. C, una digestión mecánica y Sí. química. Perfecto, tiene una digestión mecánica y el proceso fisiológico más representativo gastrointestinal, ¿cuál sería? Como inicia, ¿verdad? Con la parte de la digestión. Iniciamos con es el proceso vital ahí en la... No sé si no sé si lo he visto varias veces, pero lo he puesto por si acaso, o sea, que esto es la digestión. Ah, ya, terminamos con gastro, ahora sí vamos a pasar al repaso de los demás temas. También los he hecho así puntuales. Acá está. Empezamos con endocrino. Ya.
Dijimos que endocrino era una comunicación celular, eso era lo que básicamente hacía, comunicar, liberando, liberando hormonas, ¿no? Respondía a estímulos con la liberación de hormonas y buscaba llegar a una homeostasis, siempre a un equilibrio. Si hay algo que está excedido, lo contraparte, buscaba disminuir. Como por ejemplo acá teníamos un aumento de la calcemia, entonces esto mandaba una señal al hipotálamo, luego manda una señal a la hipófisis, en este caso la hipófisis anterior, porque dentro de esa está la TSH para que estimule la tiroides y secreta la calcitonina. ¿Para qué? Para disminuir la calcemia. Eso se conoce como un feedback negativo, que si algo está aumentado, se permite una autorregulación, algo tiene al final que disminuir para que queden en un equilibrio. Tenemos las formas de comunicación, la forma de paracrina, que es entre células vecinas, endocrina, cuando es más alojado, hasta una célula diana, ¿ven? Y autocrina, cuando es a una célula propia, a sí mismo. El hipotálamo tiene factores estimuladores. Esto de acá también es importante, los factores estimuladores del hipotálamo y de la hipófisis. Así que estos, acuérdense bien. La hormona liberadora de tiotropina que estimula la secreción de TSH. Lo bueno es que los factores estimuladores del hipotálamo y lo que va a estimular la hipófisis tiene casi el mismo nombre. Así que eso ayuda a que sea más fácil recordar. La hormona liberadora de corticotropina, ¿qué hace? Estimula la secreción, la liberación de ACTH, ¿no? La hormona de no corticotropa, para la liberación de la corticotropina y la hormona del GHRH de crecimiento. Y las iniciales también, acuérdense, porque preguntan, por ejemplo, preguntaron por esta, por la hormona liberadora de corticotropina, pero en vez de poner, o sea, mencionaban eh, una persona que tenía ausencia de menstruación. ¿Qué hormona o factor estimulador del hipotálamo está relacionado? En este caso, la gonadotrofina, ¿no? Porque esta estimula la liberación de FSH y LH, y estas dos son las que actúan a nivel del ciclo menstrual. Así que ahí esa es. Y no daban este nombre, ¿no? Solamente daban la inicial, y daban todas las iniciales y tenían que acordarse que esta inicial es de la hormona liberadora de corticotropina. Hormona liberadora de prolactina, esta de acá, causa la liberación de prolactina. ¿Qué hacía la prolactina? La inyección de la leche, ¿no? Y bueno, la hormona liberadora esta no pregunta mucho, esta ya no es de la adenohipófisis, o no estimula la adenohipófisis, no, esta estimula la hipófisis intermedia para la liberación de la melanocito. Este es un ejemplo de básicamente lo que hacen los factores estimuladores. En este caso dijimos la hormona liberadora de corticotropina que estimula la ACTH y esta estimula las glándulas suprarrenales. De las glándulas suprarrenales lo que sí o sí tienen que aprender que tiene dos zonas, una zona de corteza y una zona de médula. La zona de médula tiene tres zonas, zona glomerular, fascicular y reticular. La glomerular, la secreción de los mineralocorticoides, en ello la aldosterona. La zona fascicular, la liberación de cortisol, sobre todo. Y la reticular, de los andrógenos. Dentro de ellos, la DHA, dihidroepialdosterona sulfato. Preguntaron también una cosa, y de frente, ¿qué zona afectaba o qué parte, ¿no? Y la cosa que la clave acá era esta de aquí y la acá. Y también pueden, en vez de preguntar por esto, les pueden preguntar por la aldosterona y en qué zona actúa, ¿no? En la zona glomerular. Y si les preguntan por el cortisol, en la zona fascicular. Y todo eso está donde, en la corteza de la glándula suprarrenal. Si les preguntaran por la médula, solamente piensen en las catecolaminas. Las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la noradrenalina. Esas dos solamente en médula. En corteza, lo que acabo de mencionar aquí, que es lo que está acá también. La zona glomerular, la aldosterona, la zona fascicular, el cortisol, y la zona reticular, dihidroepialdosterona, con los andrógenos. Y en la médula, no, epinefrina, noradepinefrina, o adrenalina, noradrenalina, como guste. Y acá está que la hormona liberadora de tirotropina estimula la liberación de TSH. Más adelante les voy a explicar bonito la función de la TSH, porque preguntan, he visto preguntitas de eso también. Hormonas hipofisiarias, dijimos la hipófisis anterior, hipófisis posterior y una hipófisis intermedia. Pero que no creo que les pregunten mucho por la hipófisis intermedia. Si les preguntan algo más, va a ser entre la anterior y la posterior. Y sí vi que preguntaron. Preguntaron dónde se encontraba una de estas, si no me equivoco, creo que fue la prolactina.
y pusieran como que si estaba en la neurohipófisis o en la adenohipófisis. Acuérdense, estas seis es de la adenohipófisis. La hormona adenocorticotropa, que libera el ACTH, la hormona del crecimiento, la hormona lutea iniciante y FSH, que vimos que esta era estimulado por la hormona liberadora de las gonadotrofinas, la TSH y la prolactina. Y en la neurohipófisis o hipófisis posterior, ese es su otro nombre, hipófisis posterior. Recuerden que esto es, ya, acá tenemos a la oxitocina y a la hormona antidiurética. Estas dos son fijas de la hipófisis posterior. Y a ver qué más. Ah, ya, que la adenohipófisis sí podría decirse secreta esas hormonas, pero en la neurohipófisis no las secreta como tal, sino que es un almacén. Esas hormonas ya son, podría decirse, fabricadas por el hipotálamo y solamente las manda a la neurohipófisis para que las almacene y las libere. Pero en este caso, la adenohipófisis sí sintetiza estas hormonas, mientras que la neurohipófisis no las sintetiza, sino las almacena nomás. Eso sí pueden preguntar. Y la función de cada uno. La ACTH dijimos que estimulaba la glándula suprarrenal y a las corteza y a la médula que acabo de mencionar. La TSH estimula la tiroides, con la T de tiroides. La hormona de crecimiento acá estimula, como dice acá, el crecimiento, sobre todo crecimiento óseo. FSH, LH, la parte que les he dicho que regula la espermatogénesis y la ovogénesis y está relacionado al ciclo menstrual. Y que también en la clase que tienen ahí les explico bien bonito esta parte. La prolactina, la eyección de la leche, producción de ellos. Y la oxitocina, contracción del útero, sobre todo durante el parto. La hormona antidiurética, como dice su nombre, evita la diuresis, evita la pérdida urinaria, ¿no? Causa como una retención de volumen o reabsorción de agua, prefieren llamarlo. Acá está la adenohipófisis, con sus hormonas TSH que estimula la tiroides, la ACTH que adenocorticotropa estimula el crecimiento de la corteza adrenal. Acá está justo lo glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos que dijimos en sus capas. Eso sí podría decirse también fijo, así que acuérdense para su examen y acuérdense porque les va a servir bastante más adelante también. La GH, hormona de crecimiento, FSH, LH, ya saben esto, a qué está relacionado o qué factor estimulador hipotalámico lo estimula, valga la redundancia, la prolactina. En la neurohipófisis solo estas dos, antidiurético, vasopresina y oxitocina, que ya vimos. Acá está otra acción de la antidiurética, que es lo que hace si tenemos una hemorragia o una deshidratación, tenemos pérdida de volumen, ¿no? Disminuye el volumen. Entonces, no vamos a querer que el volumen se siga perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se activa la hormona antidiurética para evitar la diuresis y evitar que el volumen siga perdiéndose. Si no, ¿qué va a hacer? Va a estimular la reabsorción renal de agua, va a disminuir la diuresis y como consiguiente aumenta el volumen. Eso es lo bonito de la endocrinología, que siempre busca como un equilibrio. Si hay algo que por un lado o está disminuido, entonces se tiene que aumentar. Y si hay algo que está aumentado, disminuir para llegar a eso. La glándula tiroides está situada en la parte anterior del cuello, delante del cartílago cricoides, formada por dos lóbulos y unidos a la tráquea por un istmo. Esta es una ecografía normal de una tiroides. Este es el lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo, esófago, carótida. Este es el istmo, esta es la tráquea. Su ubicación. Histología formada por agrupación de folículos. Pueden observarse las células parafoliculares o las células C secretoras de calcitonina. Entonces, si hay una afectación en la tiroides o le extirpan la tiroides, también va a haber una producción no solo en la síntesis de las hormonas tiroideas, sino en la calcitonina también. Y el folículo es la unidad funcional de la glándula tiroidea. Esto de acá, acuérdense, porque les va a servir para medicina 1, que también meten endocrino, para cuando lleven también ya las especialidades como tal en medicina 3, que también está endocrinología. Si ahora quedó claro esto, no es necesario que se profundice tanto, simplemente lo básico va a quedar claro. Como dijimos, esto se basa en un equilibrio. En un hipotiroidismo es como dice su nombre, hipo, menos, ¿no? Entonces nuestras hormonas tiroideas acá, T4, T3, aunque más se dosa el laboratorio de T4 libre, pero van a estar disminuidas. Y entonces, como consiguiente, ¿qué va a hacer el hipotálamo para hacer un equilibrio? Si esto está disminuido, podría decirse que el hipotálamo va a mandar una señal a la hipófisis. ¿Para qué? Para que secrete la TSH
y la TSH estimula la tiroides para que aumente, ¿no? Entonces va a aumentar la TSH con esa finalidad, para que quiera mandar como que un mensaje a la tiroides y que también vaya a eh, aumentar sus hormonas tiroideas. Entonces, eso acuérdense de un hipotiroidismo, ¿no? Tu T4 va a estar disminuida y la TSH va a estar elevada como para tratar de compensar esta situación. En un hipertiroidismo van a ver, sobre todo cuando es un hipertiroidismo por Graves, eh, una enfermedad autoinmune, enfermedad de Graves, bueno, va a haber esto, ¿no? Exoftalmos. Esta, podría decirse lo que se denomina como ojos saltones. Ya, y acá, como es hiper, va a haber un aumento de qué? De nuestras hormonas tiroideas. Entonces, si tenemos un aumento de hormonas tiroideas, no vamos a querer más que sigan habiendo aumento, ¿no? Más bien queremos que ese aumento disminuya. ¿Y cómo va a hacer eso? El hipotálamo le va a mandar una señal a la hipófisis y va a decir que disminuya la TSH como un mecanismo así regulador. Si por un lado está aumentado, el otro lado disminuye. Eso acuérdense que también fijo del hipertiroidismo. Ya más adelante se complementa, pero con que esto esté quedando claro, estamos chéveres. La glándula suprarrenal, esto también es importante. Dijimos la corteza que tiene tres capas: glomerular, los mineralocorticoides, a la cabeza aldosterona, fascicular cortisol y reticular andrógenos, este de acá dihidroepialdosterona, importante. Y en la médula, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Lo mismo que ya vimos acá. Páncreas endocrino. La unidad funcional, los islotes de Langerhans. Esto también viene porque vi una pregunta, creo, ¿qué célula era la somatostatina o la célula delta que era? Y les daban ahí opciones. Entonces, la célula delta es la somatostatina, la célula beta, insulina, y la célula alfa, glucagón. Esto tiene que estar bien fijo. Este es un resumen de acá. Lo único que vi una vez fue una preguntita que hicieron por este. Por eso que lo puse, porque es un poco tedioso aprenderlo todo y no es tan necesario. Una parte es necesario, pero a ver, recalcando que se da una transcripción en el núcleo del gen este es de la síntesis de la insulina. Este pasa a ARN mensajero, del ARN mensajero se traduce en el retículo endoplasmático rugoso, pasa a preproinsulina, se procesa y esta preproinsulina pasa a proinsulina. Esto pasa al aparato de Golgi, se convierte a las vesículas. De acá lo importante es que termine en esto, insulina más péptido C. Así que otra manera también de controlar, podría decirse, los niveles de insulina, cómo van, es también dosando el péptido C, porque también forma parte de una molécula precursora que es la proinsulina. Estimula, la secreción de insulina es estimulada por la glucosa, ¿no? Cuando aumenta la glucosa a nivel sanguíneo, a nivel sérico, entonces tiene que disminuir. ¿Y quién es el que se encarga de que disminuya, podría decirse ahí? Es la insulina. Entonces, por eso se estimula. Aumenta el ATP y hay ¿no? Cierre de los canales de potasio, ATP, hay una despolarización de la membrana y con la entrada de calcio sale la exocitosis de insulina y péptido C. Y preguntaban eso, ¿no? El cierre de qué canal se daba de potasio y la entrada de quién de calcio? No sé si vuelvan a preguntar, porque en un solo banquito vi esa pregunta, pero ya por si acaso lo estamos explicando. Este de acá también preguntaron, regulación de las incretinas. ¿Qué hace la incretina? Podría decirse ayudarle a la insulina, ¿no? Potencia la acción de la insulina. Se van a liberar en respuesta a la ingesta de alimentos y aumentan la secreción de insulina. Y si insulina y glucagón son opuestos, entonces si aumenta la secreción de insulina, por ende, disminuye la liberación del glucagón. Este es su otro nombre, ¿no? Las incretinas se llaman GLP-1 o GIP. Esto de acá también preguntaron. Exactamente de esta manera, las incretinas, las células L se encuentran en ileón. Acuérdense por iniciales y así resulta más fácil. L, ileón. Y las células K están presentes en el Y1, en ese orden. Estimulan la secreción de insulina mediada por los niveles de glucosa, ¿no? Porque si aumenta la glucosa, se estimula la secreción de insulina. Y las incretinas también aumentan la secreción de la insulina, como una ayuda que le dan a la insulina. Ya, esta es la función del glucagón y de la insulina, ¿no? Si tenemos niveles elevados de glucosa,
el páncreas se estimula las células beta del páncreas. ¿Por qué? Porque dijimos que en las células beta se daba la producción de la insulina, ¿no? Y la insulina baja los niveles de sangre, de glucosa en sangre. Y si tenemos bajo la glucosa, el páncreas estimula las células alfa. Y las células alfa dijimos que estaban relacionadas al glucagón. Y el glucagón, ¿qué ve? Si ve que la glucosa está bajo, entonces aumentan los niveles de glucosa en sangre. Esa es básicamente la función. Es endocrinología ovárica y testicular. Diferenciación sexual se da por este gen cromosoma Y y el gen ESRI, que determina que sea más masculino e implica la diferenciación sexual masculina, y una ausencia del cromosoma Y o de este gen implica la diferenciación sexual femenina. Tenemos acá la hormona antimülleriana. Esta es producida por las células de Sertoli. Esta hormona es responsable de la regresión de los conductos de Müller en los embriones masculinos. ¿Qué quiere decir? Los conductos de Müller son precursores de los órganos reproductores femeninos. Entonces, si tenemos una hormona que inhiba estos conductos de Müller, ya no van a aparecer estos órganos reproductores femeninos, sino permite que al inhibirlos aparezcan los masculinos. Pero si no tuviéramos una hormona que la inhiba y tenemos los conductos de Müller por sí solos, entonces sí aparecen los órganos reproductores femeninos. Conducto de Wolff, en presencia de la testosterona, secretada por las células de Leydig, mientras que la hormona antimülleriana estaba relacionada a las células de Sertoli. Ya, células de Leydig en los testículos, los conductos de Wolff se desarrollan en los órganos reproductores masculinos. Entonces, este es un resumen de lo que estábamos diciendo. La hormona antimülleriana causa que haya una regresión de los conductos de Müller. Se inhibe, podría decirse, los conductos de Müller, entonces aparece el desarrollo sexual masculino. La testosterona promueve el desarrollo de los conductos de Wolff, ¿no? Y eso que también se desarrolla la parte de los órganos reproductores masculinos. Otro resumen: células de Sertoli, testículos, hormona antimülleriana, regresión de los conductos de Müller. Células de Leydig, testosterona, desarrollo de los conductos de Wolff. Y que estos desarrollan estos, ¿no?, órganos reproductores: epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, conductos eyaculadores. Y esto es lo que vemos acá, igualito. Sertoli, hormona antimülleriana, inhibe los ductos, los conductos müllerianos. Y las células de Leydig, testosterona, y mantiene los conductos de Wolff. Acá, importante este de aquí, la 5-alfa reductasa, que permite que se convierta en dihidrotestosterona y causa la virilización. Entonces, si no hay 5-alfa reductasa, no hay una virilización externa, que es lo que mencionan acá. Efecto de los andrógenos. Si no hay 5-alfa reductasa, entonces no va para acá, ¿no? ¿Dónde está? La diferenciación sexual, no, la virilización externa, que también está por aquí, no se da, porque acá no hay este de aquí. FSH y desarrollo folicular, este de acá es importante. Las cosas, como digo, que a veces es un poco tedioso leer todo el texto completo, así que por eso a veces resalto. Acá en este caso resalto las células de la granulosa, se da el desarrollo de la FSH. ¿Y qué hace la FSH? Se encarga de la conversión de los andrógenos a estrógenos, esa es la función. LH, ¿qué hace la LH? Acá ya no tenemos célula de la granulosa, sino en LH tenemos célula de la teca. La LH se encarga de la producción de andrógenos, ¿no? Y estos andrógenos van hacia acá también, van hacia las células de la granulosa para que se dé la conversión de estos andrógenos a estrógenos. Este resumen. FSH, células de la granulosa, convierten andrógenos a estrógenos. LH, célula de la teca, producen andrógenos. ¿Como cuáles? Como la androstenediona y la testosterona. Y estos andrógenos de la teca se van también a la célula de la granulosa y que por un proceso de aromatización se vuelven estrógenos. Y acá lo mismo. ¿Dónde teníamos esto? La FSH, la LH, estos nombres que se nos hacen conocidos en la hipófisis, ¿no? En la hipófisis anterior. FSH, célula de la granulosa, estrógenos. LH, célula de la teca, andrógenos. Y acá ya vamos a completar. FSH también, aparte de células de la granulosa, estrógenos, ¿qué más? Desarrollo folicular. Esa es una de las funciones.
Entonces, durante la parte del periodo del ciclo ovárico, del ciclo menstrual, que dicen que hay un aumento, un desarrollo folicular o la fase folicular, se le llama así porque tenemos un pico de FSH. El LH estimula acá la ovulación y la forma la formación del cuerpo lúteo. Entonces, luego que dijimos que la FSH tenía su función de estrógenos, hay un pico de estrógenos, se desencadena la ovulación, eso permite, ¿no? El LH, y hay un pico de LH, justamente, que desencadena la ovulación y después de la ovulación se promueve la formación del cuerpo lúteo y aumenta la progesterona para que pueda mantenerse el endometrio y preparar para un posible embarazo o una posible implantación. Y si no hay nada, no hubo implantación, entonces esto se degenera y para que al siguiente mes vuelva a ocurrir la menstruación. Acá también está resumen. Entonces, hipófisis anterior, FSH, células de la granulosa, desarrollo folicular y producción de estrógenos. LH, célula de la teca, producción de andrógenos, que a las finales también terminan ayudando a la producción de más estrógenos. ¿Qué otra función tiene LH? Que un pico de LH desencadena la ovulación y la formación de cuerpo lúteo. Ahí están cositas bien puntuales. Por si que, y sí, no han preguntado de este tanto como de otros temas, pero sí he podido encontrar algunas preguntas. Bueno, esto es lo que vimos. Al inicio tenemos una fase proliferativa y dijimos que en la fase proliferativa teníamos un pico de FSH. Y en la parte de ovulación era desencadenado por el LH, que creo que no se ve, pero este es el LH. Y luego se da la formación del cuerpo lúteo con la progesterona. Eso también preguntaron, me parece, por la progesterona y que estaba relacionado a esta fase, ¿no? La fase secretora. Este es el ciclo ovárico que acabamos de ver, fase folicular del día 1 al día 14. Tenemos el FSH que estimula el desarrollo folicular y a la producción de estrógenos. Entonces, ya, y dijimos que estaba relacionado a las células de la granulosa que producen estrógenos. Luego tenemos la ovulación. ¿Qué ocurría en la ovulación? El pico de LH. ¿Y qué más hacía el LH? La formación del cuerpo lúteo. Y entonces había un aumento. Si en FSH teníamos un pico de estrógenos, con LH podría decirse que tenemos un aumento de la progesterona más sobre todo, porque esta la LH dijimos ovulación y cuerpo lúteo. Y justamente acá, más de lo que estamos viendo. Fase proliferativa, también denominada estrogénica, tenemos el FSH eh, y los estrógenos justamente van aumentando, van aumentando. Y hacia la ovulación, que dijimos que teníamos el LH, ¿no? Acá está su pico de LH en la ovulación. ¿Y qué más hace la LH? Tenemos que la parte secretora se forma el cuerpo lúteo y hay un aumento de progesterona. Ya está, secreción de progesterona. Ya está, ya estamos llegando. Y de acá me interesa esto porque esto también preguntaron. Ósmosis, fisiología renal. Ósmosis, paso de agua, acuérdense. Y va desde una solución más diluida a una más concentrada. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un lugar en el que haya el agua, lo que hace es diluir, ¿no? Si tenemos un lugar con bastante sodio, podría decirse bastante cloruro de sodio, acá hay bastante, aumento. Entonces, ¿el agua hacia dónde va a ir? ¿Hacia donde hay poquito o hacia donde hay bastante? Hacia donde hay bastante para tratar de diluir. Entonces, hacia ese sentido se mueve el agua. Si el sodio tenemos que por acá está bastante y por acá hay poquito, entonces el agua se va a ir hacia esa dirección para, podría decirse, llegar a un equilibrio. Por eso que nos dicen acá que la regulación del sodio plasmático y por tanto de la osmolaridad plasmática ocurre por cambios en el balance del agua. ¿Quién va a regular también esto? La hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque nos permitía reabsorber agua, ¿no? Entonces, si hay un montón de sodio, no vamos a hacer que la hormona antidiurética todavía, más bien pedimos que haya hormona antidiurética, se estimula la hormona antidiurética para que se evite la pérdida urinaria y para que se reabsorba más agua y pueda diluir esa alta concentración en sodio o en solutos. Más que todo se utiliza el nombre, cuando se habla de sodio, de cloruro, es otro nombre como podría decirse solutos, que dentro de eso también está el sodio. Este de acá también viene
Yo les digo que esto se acuerden porque es lo más básico. pH, acuérdense, 7.35 a 7.43 hasta 45. PCO2 hasta 45. Si ven un PCO2 mayor de 45, ya estamos pasando a unos acidosis. Bicarbonato nos determina si hay o no alcalosis también, ¿no? Y este es su valor 26. Un aumento de bicarbonato con un aumento de bicarbonato con un aumento de pH nos podría indicar que estamos en una alcalosis metabólica. Yo siempre les digo que acá se entiende bonito, por eso que siempre vuelvo a poner esta diapositiva. En una hipoventilación, la persona está inhalando y está expirando con dificultad, entonces ingresa poco oxígeno, estamos en una hipoxemia. Y como exhala con dificultad, el CO2 no puede salir adecuadamente, entonces aumenta el CO2 en sangre, produciéndose una hipercapnia. Y a ver, cuando tenemos el CO2 que aumenta, también va a aumentar los protones o hidrogeniones. Y a mayor protones, menor pH. Y si tenemos un pH menor, nos vamos hacia una acidez. Acá ponen como pH menos de 7, pero ustedes ya saben que es de 7.35 a 7.45. Pero para ser más, para que sea más gráfico, se entienda mejor, acá han puesto 7. Y entonces aumentan los protones, disminuye el pH y estamos en una acidosis. Y como es el CO2 aquí el representante, entonces acidosis respiratoria. Cuando tenemos que en vez del CO2 les mandan o les dan info del bicarbonato, entonces ya se referencia a algo metabólico. Y a ver. Ya. ¿Y qué ocurre en una hiperventilación? El paciente está inhalando y está exhalando con rapidez, entonces ya también hay una hipocapnia. ¿Por qué? Porque está exhalando bastante CO2. Se va bastante CO2 y dentro del organismo queda poco CO2, entonces hipocapnia. El CO2 está disminuido. Entonces, los protones también están disminuidos y a menor protones, más o hidrogeniones, como prefieran llamarle, más pH. Y más pH, mayor alcalinidad o menor acidez. Alcalosis. Entonces nos vamos hacia una alcalosis. Y como es por el CO2, una alcalosis respiratoria. Funciones del riñón. De acá lo puse porque preguntaron unas cuantas cositas, sobre todo por esto, por la secreción de hormonas como la eritropoyetina y el calcitriol. Acuérdense que esa es una de las funciones del riñón y que está encargado de la regulación arterial, ¿no? Sobre todo por la renina. Preguntaron por la renina. Cuando hay una disminución de la presión arterial, ustedes conocen el sistema renina o han escuchado, pero el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo primero que se activa ahí cuando hay una hipotensión, una hipovolemia, es la renina. Eso va luego a interactuar con la angiotensina, se forma la angiotensina 1, luego con la ECA se forma la angiotensina 2, y la angiotensina 2 reabsorbe sodio, y también actúa sobre la vasoconstricción y todo eso para aumentar la presión arterial. Esta diapo la puse porque había una pregunta que les comenté que vino tal cual de la diapo. Les decían acerca del flujo sanguíneo renal y era esto tal cual. Equivale al 22% del gasto cardíaco, a 1.100 mililitros y que se da 90% en la médula, 10%, 90% en la corteza, 10% en la médula. Así que por si acaso les volví a poner esto. De acá les dije que era importante la parte que ocurre en cada porción. Esto sí vino. Vino una, creo, en la túbulo con torneo proximal. Le dije que se acuerden sobre todo la reabsorción de aminoácidos y glucosa, sobre todo glucosa al 100%. Como saben, no es normal que haya glucosa y proteínas en orina, porque tenemos esa esa barrera de filtrado glomerular que lo reabsorbe. Esa es la función del túbulo proximal, reabsorber la glucosa. Por eso que cuando hay una falla renal, usualmente en una nefropatía diabética, ¿no? Entonces ya termina la diabetes tanto complicando los riñones que esa barrera, podría decirse, se ve dañada y empieza a pasar las proteínas y empieza a pasar la glucosa. Asa de Henle, de acá, bueno, en la otra diapositiva mejor les explico es túbulo distal, reabsorción de sodio y acidificación de la orina por medio de la aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio. Túbulo colector, la hormona antidiurética reabsorbe agua. Este de acá que les dije, glucosa al 100% túbulo proximal. Del asa de Henle, ¿qué vino?
Acá les dije que actuaban los diuréticos de asa y el diurético de asa furosemida. Creo que algo de furosemida vino una clave cuando preguntaron acerca del asa de Henle. Y descendente delgada, permeable al agua, ascendente delgada, permeable al agua y la ascendente gruesa es permeable a los solutos, ¿no? Túbulo distal, lugar de acción de las tiacidas. Una tiacida es hidroclorotiacida. Aunque no vi pregunta por esta, vi pregunta por la furosemida, pero igual, quién sabe. Túbulo colector, ya vimos que teníamos la acción túbulo colector cortical, reabsorción de sodio por la aldosterona, y túbulo colector medular, la reabsorción sobre todo de agua por parte de la hormona antidiurética. Este es el resumen. Este. Péptido trial natriurético, este también preguntaron. Acción vasodilatador. Entonces, si dijimos que la angiotensina 2 aumentaba la vasoconstricción, entonces aumenta la vasoconstricción, aumenta la estrechez de los vasos sanguíneos, eso hace que aumente la presión y por ende aumenta la presión arterial. Entonces, si tenemos un vasodilatador, dilata los vasos sanguíneos, podría decirse los ancha, la presión disminuye, ya no es tan elevada, entonces disminuye la presión arterial. Esa es su función de acá, péptido natriurético. Entonces, se encuentra ubicado en las células miocárdicas de la aurícula y permite disminuir la presión arterial. Así que si dijimos que el aumento de sodio también terminaba aumentando la presión arterial, entonces acá hace lo opuesto, aumenta la excreción de sodio y agua. Para disminuir el sodio, disminuye la presión arterial y disminuye el agua, o sea, disminuye la cantidad de volumen. Y un aumento de volumen también aumenta la presión arterial. Entonces, si disminuimos volumen, es decir, botamos más volumen, también podría decirse disminuimos la presión arterial. Ah, ya. Esto está regulado, dijimos, por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Eritropoyetina, también preguntaron, pero lo que ya les mencioné, aumenta la génesis de glóbulos rojos. Y también está asociado a la vitamina D, que es una de las funciones que también vimos que tenía el riñón. Ya, ahora sí. No se guíen de estas claves porque es un banco que no sé de quién será, lo encontré, pero las claves están ahí mal, así que ustedes quiero que me digan cuál es la clave correcta, ¿sí? Son estímulos para la secreción de la hormona antidiurética. Acabamos de mencionar cuál es la función de la hormona antidiurética. A ver, chicos, ¿cuál creen? Participación para llevamos una horita. No importa, chicos, lo que salga. Acá no pasa nada, este no es el Aumenta examen. la modalidad plasmática detectada por los osmorreceptores. Sí, perfecto. Em, Son estímulos para la secreción. Aumentan la osmolaridad, o sea, aumentan los solutos y hay algo que tiene que venir a diluirlo. Entonces, la hormona antidiurética actúa para evitar la pérdida urinaria, para que se reabsorba más agua y pueda diluir eso. Y también en la disminución del volumen corriente, porque si tenemos poco volumen, entonces no vamos a hacer que se siga perdiendo el volumen. Entonces, actúa la hormona antidiurética para evitar esa pérdida de volumen. Los riñones tienen múltiples funciones. ¿Cuál es la función que justo acabamos de ver? Dos funciones. A ver, chicas. Estimulaba aquí. Relacionada a la formación de los glóbulos rojos. ¿La ve? Sí, muy bien. Dijimos estimulaba la función de la eritropoyetina y también a la del calcitriol. Por eso que en los pacientitos que tienen falla renal, que ya están como para el estadio, a partir de 3B, sobre todo para abajo, ahí ya empieza también a decaer su función en la vitamina D, porque esta también está regulada en parte a nivel renal. A ver, la colicistoquinina, ¿ven? Esta vino varias veces y esta es de otro, como les digo, de otro banquito que busqué. Ya la habíamos visto, ¿no? ¿Cuál era contracción de la vesícula biliar? Reflejos locales digestivos. Ya me vuelven a preguntar por reflejo, pero este ya no es reflejo corto, este es reflejo local. ¿Cuál era la función del reflejo local?
No se preocupen, chicas, es controlar la secreción, ¿verdad? Les dije, por ejemplo, esto de acá, reflejos largos, reflejos vagovagales largos, y así, los dolorosos. Todo esto de acá es salido de esa diapositiva, por eso les vuelvo a decir, no sé si es que vuelva a venir o no, pero mejor le dan una revisadita a esa parte tal cual de cada detalle por si acaso, por si preguntan algo específico. Ya. Si hay un incremento del volumen extracelular, la respuesta renal, ¿qué va a ser? ¿Cuál creen, chicas? No hay problema si está mal o bien. Acá, acá no hay problema. Alternativas claves. La A. Ujú. La activación del péptido arterial natriurético para eliminar. Porque si tenemos un aumento de volumen, dijimos que un aumento de volumen nos aumenta la presión. Entonces, yo no voy a querer que se active el sistema renina-angiotensina para que me siga aumentando la presión. Lo que queremos es disminuirla. Aumenta este de acá, ¿no? Aldosterona para eliminar sodio y reabsorber potasio. La aldosterona reabsorbe sodio y eso más bien me aumentaría más la presión arterial. Y en cambio dijimos que el péptido natriurético tenía esa opción opuesta, disminuir la presión arterial y una de esas también sería una. Para activación del péptido natriurético nos ayuda a disminuir la presión arterial eliminando sodio y agua. Si llegamos a consumir carbohidratos de absorción rápida como postres, helado, gaseosos, otros dulces por acción de la insulina, estos se van a depositar en el hígado y músculos como... ¿Cuál Glucógeno. creen? Sí, muy bien. El glucógeno es como ese almacén de la insulina, ¿no? Almacén de glucosa, que si tenemos un exceso de glucosa, entonces ya sí actúa la insulina ya, pero aparte se puede guardar, podría decirse, como una reserva en forma de glucógeno. Y cuando tengamos una hipoglucemia, o sea, una disminución en la glucosa, este glucógeno sale ahí sale la reserva, se desdobla, de nuevo se convierte en glucosa para que pueda ser utilizado. La acción de la aldosterona en el túbulo y distales, ya, acuérdense, no, la acción de la aldosterona, ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea, chica? Dijimos la aldosterona reabsorbe sodio, ¿no? Ya de repente esta parte no se acordaron, pero con tal que acá la única que me dice reabsorbe sodio, entonces al menos por esa, a veces en el examen, hasta donde si se acuerdan más de la mitad y sienten que esa es la que más sentido tiene, entonces marcan esa. La cosa es tratar de asegurarlo. Ya ve, y acá preguntan por los reflejos largos. Por eso les vuelvo a insistir una revisadita a esa parte, porque viene tanto como reflejos cortos, reflejos locales y reflejos largos. Mm, ya. Esta acá se pusieron bien. La defecación sí está asociada a los reflejos largos. Que la secreción dijimos que era un reflejo local. Inhibición local no tampoco. Contra el peristaltismo, si no me equivoco, estaba controlado por el reflejo local. Y ojalá que no, porque es varias preguntitas de esos. Y, y no utilizamos mucho porque al menos a nivel de la práctica clínica no es que utilizamos la parte de aldosterona, de estas cosas, pero eso le están pidiendo para el curso, así que como está viniendo, eso sí, una revisada. Movimiento del agua entre el intra y el extracelular se regula por... Esta es parecida a la anterior que vimos, ¿no? La presión osmótica, sí dije. La presión osmótica está regulada el proceso de ósmosis, que era el movimiento del agua. Y esta está determinada por las modalidades de ambos lados de la membrana, ¿no? Dijimos que si para el lado hay una mayor cantidad de solutos o más concentración, mayor osmolaridad, entonces para ese lado se iba el agua para tratar de llegar a un equilibrio. La reabsorción del asa de Henle se realiza a través ya, del asa de Henle, acuérdense que solo he mencionado una cosa y un fármaco que actúa ahí. ¿Se acuerdan más o menos cuál era?
No hay problema si no se acuerdan, chicas. Entiendo que todavía no han llevado farmacología. Pero más o menos este de aquí. Actúa un cotransportador, se llama así, sodio, potasio, 2 cloro, y actúa la furosemida a nivel del asa de gene. A ver, varón de 40 años que presenta una hemorragia abundante luego de un corte profundo en el muslo. Ya, acá hay una hipovolemia. La hipovolemia puede llevar a una hipotensión. ¿Qué es lo que primero se activa para corregir la hipotensión? Participación, chicas, para poder avanzar rápido. Me voy a tener que llamar a uno por uno. Ya, Ujú, muy bien, dijimos que cuando hay una hipotensión, activa lo primero la renina. Y eso ya va a actuar, luego activa todo, ¿no? El sistema renina-angiotensina. Incretinas que mencionamos, estimulaban la secreción de, o a quién le dijimos que le ayudaban las incretinas. a la insulina. Sí, muy bien. La producción depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aldosterona, ¿no? La producción de aldosterona depende del renina-angiotensina-aldosterona. Podría ser, aunque la dihidroepialdosterona, esta de acá déjenme revisarla, porque la dihidroepialdosterona, ah, esta por ejemplo, va también para una... Esta de acá le voy a revisar. Si te tienes la clave ahí, me la avisan, pero esta es una duda. Ya. Esta de acá, las células delta, dijimos que si las células beta era insulina, las células alfa era glucagón, las células delta eran la somatostatina. De nuevo, reflejos locales. ¿Cuál es lo correcto ahí? Ah, ya de eso sí, de eso acuérdense local, o sea que se da en un solo sitio. Esa de ahí sí me la dicen. ¿Qué sería lo correcto en reflejo a los reflejos locales digestivos? Esta de acá, ¿verdad, chicas? Se da por completo en el tubo digestivo. Dijimos que el local, como su nombre lo dice, ahí mismo, fijo. No era como el largo que sí se daba entre... el largo, por ejemplo, era este. Se da entre reflejos estómago y duodeno. Este de acá también era, y reflejos dolorosos, pero en local es este, completo en el tubo digestivo. Este de acá, las gonadotrofinas, son sintetizadas ¿en dónde? Adenohipófisis. Sí, muy bien. Dijimos FSH, LH en la adenohipófisis. Neurohipófisis teníamos la oxitocina y la vasopresina o hormona antidiurética. Alcalosis metabólica es un trastorno metabólico, es un trastorno caracterizado por, ¿cuál creen? Incremento de la concentración plasmática de bicarbonato y pH. Sí. Dijimos que cuando, sobre todo si mencionaban algo de metabólico, vayan pensando en un aumento de bicarbonato. Si fue algo respiratorio, vayan pensando en algo que les diga CO2. Y dijimos que sí, que el pH normal 7,35 a 7,45. Menos de esto, acidosis y más de este, alcalosis. Entonces, ósmosis es un proceso del movimiento del agua. Señale lo correcto. ¿Cuál creen, chicas? ¿Verdad? Dijimos que el movimiento del agua iba del lugar de menor concentración de solutos hacia el lugar que tenga mayor concentración de solutos, para diluirlo, podría decirse, para llevarlo a ese equilibrio. Se encarga de liberar gonadotrofinas. Hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo libera las gonadotrofinas, quien estimula la hipófisis anterior para liberar la FSH-LH.
Disculpen que este banquito de acá estaba, no sé, estaba medio borroso, pero creo que igual lo podemos leer. Niña nace con hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21 alfa hidroxilasa. Por tanto, la producción de esteroides se desvió la producción de esteroides por la capa, ya está. Está alterada aquí la producción de esteroides, los estrógenos. Que dijimos, acuérdense, glándula suprarrenal tenía su zona corteza, médula. ¿Qué parte de la corteza está comprometida ahí? La reticular, Muy bien, dijimos glomerular, teníamos aldosterona, fascicular, cortisol, reticular, los andrógenos. Dentro de esto, las hormonas sexuales. Varón de 28 años, asmático, desde los 10, usa altas dosis de corticoides. Cada crisis, ya ver, presenta obesidad, cara de luna llena, estrías violáceas, IVA, extremidades tubulares, glucosa alta. Ese es un síndrome de Cushing por ACTH ectópico, o sea, por altas dosis de corticoides por tiempo prolongado, puede, bien, dice desde los 10 y ya tiene 28. Altas dosis de corticoides por tiempo prolongado puede ocasionar un síndrome de Cushing, con esas características. ¿Cómo esperaría encontrar su ACTH y su CRH por feedback negativo? ¿Qué creen, chicas? elevados. En este caso, consideraría que suprimidos porque ya hay altas dosis de corticoides. Y dijimos que la CRH estimulaba la ACTH para que genere más corticoides. Y si ya tenemos corticoides elevados, lo que queremos no es que sigan más elevados, sino queremos que disminuyan. Entonces, por feedback negativo, como para llegar a ese equilibrio, esta de acá debería disminuir, estar suprimido para que esto de acá podría decirse compense o disminuya. Paciente mujer de 17 años desde hace 5 meses con abundante acné en el rostro y espalda, aumento de vellos. Se descarta presencia de quistes ováricos. Su capa reticular de la suprarrenal con mayor probabilidad está produciendo un exceso de... el único componente que dijimos que en ese caso mencioné acerca de la capa reticular. ¿Ok? Progesterona. La de Ah, ah, hidroepiandrosterona. Ajá, con esas iniciales. Esa que aparecía con esta inicial. Esa era la de la capa reticular. La oxitocina es una hormona producida por el hipotálamo, exacto lo que les comentaba, sí. Pero se almacena exclusivamente ¿en qué parte? hipófisis posterior. Sí, exacto, hipófisis posterior o neurohipófisis. Eso dijimos, tanto la oxitocina como la hormona antidiurética son producidas en el hipotálamo, pero son almacenadas en la neurohipófisis, mientras que las otras hormonas de la hipófisis anterior, esas sí son producidas por la misma hipófisis anterior. Hormona encargada de transformar el endometrio proliferativo a un endometrio secretor. Esta de acá vimos la progesterona, era sobre todo la que asociaba a la parte de la fase secretora. Las o incretinas, acá está, son secretadas por las células K del yeyuno y las células L de... Ilion. Es el, sí, verdad. Pues dije que también venían preguntas de incretina. De nuevo, la zonificación hepática. ¿Qué sería lo cierto ahí? La uno. Sí, la La. zona 1 es rica en oxígeno. Alcalosis metabólico y de nuevo vino esta, ¿no? Y incremento de la concentración plasmática de bicarbonato y un pH mayor a 7,35. Paciente de 22 años, estudia, trabaja, sometida a estrés crónico, presenta irregularidades menstruales. Debe a la alteración de qué cosa, de qué, en ese caso, qué factor estimulador hipotalámico. Le dije, viene a veces iniciales, no siempre vienen los nombres, pero más o menos se acuerdan. NRH, gonadotrofina. Sí, muy bien. Sí, perfecto. La gonadotrofinas. Esas estimulaban a la hipófisis anterior para que secrete la FSH y la LH y esas están asociadas al ciclo menstrual. Así que,
Paciente de 40 años fue sometido a un año de una tiroidectomía total por su cáncer de tiroides. Se suspende tratamiento por 4 semanas. O sea, no hay tiroides. O sea, estas hormonas tiroideas está en un hipotiroidismo. Nuestra T4 estaría disminuida. ¿Cómo estaría entonces su TSH? ¿Cómo dijimos que estaba la TSH en un hipotiroidismo? ¿Elevada? Ujú, elevadas, como para tratar de compensar. Siempre en un hipotiroidismo van a tener una T4 disminuida y una TSH elevada. Bueno, después ya más adelante, cuando vean el tipo de hipotiroidismo, si es subclínico, o también hay otros, pero así a concepto general, hay una disminución en las hormonas tiroideas y tenemos un aumento de la TSH. Uy, ya. Chicas, bueno, qué chévere, me alegra que hayan participado, espero que todo salga bien, ya no falta nada para su examen. Eh, Cuídense mucho, chicas, les voy a mandar, a ver, ya estoy acá tomando la captura, pero igual les voy a mandar al WhatsApp el post